¿Listo? Buenas tardes. Entonces, mi nombre es Alejandra León. Para el día de hoy vamos a sacar eh, la justificación y el análisis de los problemas número 1, 6 y 7 de la actividad del eje número 3 de la materia de razonamiento cuantitativo. Entonces, como primer punto, teníamos el siguiente problema. Les decía, en una planta de procesamiento de combustible se tienen muchos tanques de diferentes capacidades. Para el almacenamiento de la mezcla de combustible a partir de gasolina y alcohol carburante, todos los tanques tienen la misma concentración de los componentes. En un tanque de 600 galones de combustible hay 50 galones de alcohol carburante. Entonces, a partir de esta información, vamos a resolver 5 puntos de la siguiente manera. Entonces dice, el primer punto es explicar qué relación hay entre las dos magnitudes, X igual a cantidad de combustible y Y igual a alcohol carburante. Entonces, aquí tenemos. Entonces, dice que hay una relación directa, en donde existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de combustible y la cantidad de alcohol carburante. Esto significa que a medida que aumenta la cantidad de combustible, también aumenta la cantidad de alcohol y así viceversa. Tenemos también una concentración constante, dado que todos los tanques tienen la misma concentración. La proporción de alcohol en el combustible se mantiene de manera constante. ¿Listo? Para el segundo punto dice que debemos expresar la relación de las dos magnitudes. Entonces, en este punto tenemos acá. Dice que expresar qué relacionan las dos magnitudes. Entonces, primero, calculamos la proporción de alcohol en el tanque de 600 galones, dado que la proporción es igual a la cantidad de alcohol, sobre la cantidad de combustible, que esto da un igual de 50 galones, sobre 600 galones, que esto da un igual de 1 sobre 12. Esto significa que por cada 12 galones de combustible hay un galón de alcohol. La expresión que se relaciona las dos magnitudes es Y igual a 1 sobre 12 por X, donde Y es la cantidad de alcohol carburante y X es la cantidad de combustible. Esa es la relación. Como tercer punto, debíamos expresar en una tabla que mostrara los valores, las cantidades de combustible y la respectiva cantidad de alcohol. Para ello debíamos seleccionar libremente los valores de una de las magnitudes y calcular los respectivos valores de la otra. Entonces realizamos la siguiente tabla. Cantidad de combustible, sabemos que es X, y cantidad de alcohol es igual a Y igual a X sobre 12. Entonces tenemos 120 galones, equivalen a 10, 240 equivalen a 20, 360 a 30, 40 a 80, 40, 600 a 50, 720 a 60, 840 a 70, 960 a 80, 1080 galones a 90 galones y 1200 sobre 100 galones. Para esto, sí, el siguiente punto, que era que a partir de esta tabla debíamos hacer una representación cartesiana de la relación entre las magnitudes. Entonces aquí tenemos la siguiente gráfica. ¿Listo? Relación entre la cantidad de combustible y alcohol. Entonces tenemos aquí la representación. Esta parte, cantidad de alcohol, se equivale a Y esta cantidad de combustible equivale a X. Entonces aquí está relacionado, o sea, tal cual, con la tabla, está tal cual en la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos los 100 de alcohol.
con los 1200 de combustible. Está en esta parte. Listo. Siguiente punto. Dice que a partir de la representación cartesiana debemos hallar de manera aproximada la cantidad de combustible para un valor de la cantidad de alcohol no considerado en la tabla, repitiendo el ejercicio para hallar la cantidad de alcohol correspondiente a una cantidad de combustible. Entonces debíamos realizar la verificación de los resultados si estos sean acordes a los cálculos con la fórmula de la parte B. Entonces, dice hallar valores aproximados y verificación. Listo. Entonces, ejemplo 1, tenemos cantidad de combustible para 25 galones de alcohol. Usando la gráfica, podemos estimar que para 25 galones de alcohol, la cantidad de combustible sería aproximadamente 300 galones. ¿Cómo verificamos esto? Entonces, X igual a Y por 12 igual a 25 por 12. Esto da un total de 300 galones. O también, en el ejemplo 2, una cantidad de alcohol para 900 galones de combustible. Usamos la gráfica y podemos estimar que para 900 galones de combustible la cantidad de alcohol sería aproximadamente 75 galones. Verificamos con la fórmula, entonces sería Y igual a X sobre 12 igual a 900 sobre 12. Esto da un total de 75 galones. Como conclusión, entonces, de este primer punto, podemos verificar que se usó una proporción, entonces, donde se calculó la proporción constante de alcohol en el combustible, usamos una expresión algebraica, donde se derivó la ecuación Y igual a 1 sobre 12 por X para representar la relación. Usamos una tabla de valores donde relacionamos el combustible y el alcohol. Hicimos una representación gráfica que en este caso fue un plano cartesiano donde se trazaron los valores para mostrar la relación visualmente y como último hicimos la verificación con los ejemplos anteriores usando la gráfica y la fórmula para hacer esta respectiva verificación. ¿Listo? Siguiente punto, teníamos que analizar el problema número 6, que en este caso teníamos que plantear un problema de proporcionalidad directa donde debíamos hacer un enunciado con las respuestas de opción múltiple y debemos justificar la respuesta correcta por medio de la explicación del desarrollo del problema. Entonces tenemos el punto número 6. Problema número 6. Hicimos un ejemplo de proporcionalidad directa, donde un automóvil consume 8 litros de gasolina para recorrer 120 kilómetros. ¿Cuántos litros de gasolina necesitará para recorrer 300 kilómetros? Manteniendo el mismo consumo por kilómetro. Entonces tenemos 4 opciones que son A, 15 litros, B, 20 litros, C, 25 litros y C, 30 litros. La respuesta correcta, haciendo cálculos, fue la respuesta B, que son 20 litros. ¿Cómo justificamos esta respuesta? Entonces, debemos identificar la proporcionalidad directa. En este caso, el consumo de gasolina es directamente proporcional a la distancia recorrida. A mayor distancia, mayor consumo de gasolina. Entonces debemos encontrar el consumo por kilómetro. Primero, calculamos cuántos litros consume el automóvil por cada kilómetro recorrido. Entonces tenemos 8 litros sobre 120 kilómetros. Esto da un igual de 0.0667 litros por kilómetro, que es lo que se consume aproximadamente. Para esto debemos calcular el consumo para 300 kilómetros. Ahora, dado esto, multiplicamos el consumo por kilómetro por la nueva distancia. Entonces tenemos 0.067
litros por kilómetro por los 300 kilómetros, que esto da un total de 20 litros. Al igual que es el ejemplo anterior que hicimos, podemos usar la fórmula donde Y es igual a KX, donde Y es el consumo de gasolina, X es la distancia y K es el consumo por kilómetro. También podemos hacerlo con una regla de 3 simple directa, donde 8 litros sobre 120 kilómetros es igual a X litros sobre 300 kilómetros. Entonces tenemos X, multiplicamos 8 por 300, entre paréntesis, sobre 120. 8 por 300, 240, 2400 sobre 120. Esto nos da 20 litros. Y ahí justificamos la respuesta. Para el punto número 7, problema número 7, debíamos hacer el mismo ejemplo o diferente, pero debemos plantear un problema de proporcionalidad indirecta. Aquí cambiamos el término. Entonces debemos hacer el enunciado con las opciones múltiples y justificar la respuesta. Entonces, punto número 7. No sé por qué me quedo así. Este es el 7. Problema 7. Un grupo de 6 pintores puede pintar una casa en 12 días. Si el dueño de la casa necesita que el trabajo se realice en 4 días, ¿cuántos pintores adicionales debe contratar? Tenemos la opción de respuesta A, 10 pintores, B, 12 pintores, C, 14 pintores y D, 16 pintores. La respuesta correcta, según los cálculos que hicimos, fue la respuesta B, 12 pintores. ¿Cómo justificamos esta respuesta? Entonces, identificar la proporcionalidad inversa en este problema. Entonces, el problema, la cantidad de pintores y el número de días para pintar la casa está inversamente relacionado. Esto significa que si aumentamos la cantidad de pintores, el número de días necesarios para completar el trabajo disminuye. Entonces debemos calcular el trabajo total. Primero, determinar el trabajo total necesario para pintar la casa, que se puede calcular multiplicando la cantidad de pintores por el número de días. Entonces tenemos 6 pintores por 12 días igual a 72 pintor días. Calcular la cantidad de pintores necesarios para 4 días. Ahora, a esto dividimos el trabajo total por el número de días para encontrar la cantidad de pintores necesarios. Tenemos 72 pintor días sobre 4 días igual a 18. Aquí calcular la cantidad de pintores adicionales. Entonces finalmente restamos la cantidad original de pintores de la cantidad total necesaria para encontrar cuántos pintores adicionales se deben contratar. Entonces tenemos 18 pintores menos 6 pintores igual a 12 pintores adicionales. Adicionalmente, la constante 72 en el cálculo representa el trabajo total necesario para pintar la casa. Esta constante se mantiene igual, independientemente de la cantidad de pintores que haya. Asimismo, la proporcionalidad inversa o indirecta se puede representar con la expresión X por Y igual a K, donde X es la cantidad de pintores y Y es el número de días, y la K es la constante de proporcionalidad, es decir, el trabajo total. Y así terminamos la presentación. Entonces, como conclusión, en el problema número 1 pudimos analizar la relación entre el combustible y el alcohol en una mezcla. Identificamos una proporcionalidad directa que nos permitió formular una expresión matemática para calcular los valores que se necesitaban. Para el punto 6 y 7, los problemas 6 y 7, tuvimos un reto para nosotros mismos porque debíamos
plantear y resolver estos problemas de proporcionalidad, entendiendo cada uno de los puntos y cada paso a paso para justificar nuestra respuesta. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.